Hola, en este video vamos a practicar cómo encontrar las derivadas parciales de una función de dos variables usando la regla del producto y por supuesto también la regla del cociente. En este caso se trata de encontrar las derivadas respecto a x y y de la función definida por el producto entre x cuadrada y la función coseno evaluado en el cociente de y sobre x. Bien, vamos a comenzar con calcular la derivada parcial respecto a x. Entonces, para encontrar la derivada parcial respecto a x, primero me doy cuenta que tengo un producto, en este caso x cuadrada que multiplica la función coseno. Aplico entonces la regla del producto. Sería entonces derivada parcial respecto a x del primer factor, que en este caso es la función x cuadrada, que multiplica la segunda función, que es coseno de y sobre x, más primer factor, que en este caso es x cuadrada, multiplicando ahora la derivada parcial respecto de x de la función coseno de y sobre x. Hasta aquí, en realidad, lo que estamos haciendo es aplicar la regla para derivar un producto. No hemos calculado como tal ninguna derivada. El siguiente paso será efectivamente realizar el proceso de derivación. Para el caso de la derivada de x cuadrada, pues la derivada es muy simple. Simplemente nos quedará 2x, que multiplica a la función coseno de y sobre x, más x cuadrada. Y ahora, calcular la derivada de la función coseno nos implica tener que aplicar la regla de la cadena, porque en este caso tenemos una composición, la función trigonométrica por un lado y el cociente por el otro. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, sería derivar de afuera hacia adentro. Entonces, derivada de coseno es menos seno. El argumento no lo cambiamos de acuerdo a la regla de la cadena. Y esto a su vez lo vamos a derivar ahora por, lo vamos a multiplicar, perdón, por la derivada del argumento de la composición. Sin embargo, como estamos calculando la derivada respecto a x, pues esto representa una división. Podemos ocupar justamente la regla de la división para calcular dicha derivada. Entonces, la regla de la división me dice que el denominador debe ser elevado al cuadrado, luego el denominador debe multiplicar a la derivada del numerador, pero en este caso el numerador es la función y. Y para x debería ser tratado como una constante, así que su derivada parcial me va a dar cero, menos el numerador, que en este caso es la función y, multiplicando a la derivada del denominador. Pero ahora derivamos x respecto a x, su derivada será solamente 1. Y el siguiente paso será simplificar el producto. Entonces, nos queda como resultado 2x por coseno de y sobre x. Luego, más por menos, me quedaría menos x cuadrada que multiplica a la función seno de y sobre x, que a su vez multiplica al cociente. Aquí observamos que x multiplicado por cero se va a hacer cero y me va a quedar entonces menos y sobre x cuadrada. Podemos seguir simplificando. Este x cuadrada de aquí puede cancelar a este x cuadrada de acá. Y entonces el resultado de esta derivada parcial quedaría 2x que multiplica coseno de y sobre x. Y luego menos con menos me da más y que multiplica la función seno de y sobre x. Y esta es entonces la derivada parcial respecto a x. Vamos ahora a calcular la derivada parcial respecto a y. Lo hacemos en otro color. Derivada parcial de f respecto a y. Ahora, el procedimiento va a ser similar. Sin embargo, en este caso, a diferencia de cuando calculamos la derivada respecto a x, observamos que el primer término, x cuadrada, para y es una constante. Eso va a hacer que, pues obviamente, se simplifique el proceso. Entonces, vamos a repetir los pasos. Calculamos ahora derivada parcial.
respecto a y del primer factor, que sería x cuadrada, multiplicando a la función coseno de y sobre x, más, nuevamente, x cuadrada por la derivada parcial ahora respecto de y de la función coseno de y sobre x. Como decíamos antes, x cuadrada para y es una función constante, así que su derivada parcial me va a dar cero. Cero al multiplicar por cualquier cosa seguirá siendo cero, más x cuadrada. Y ahora, para derivar a la función coseno, observamos que se trata sí de una división, pero da la casualidad que lo que aparece en el denominador de esa división no es una función que dependa de y, así que podríamos esto verlo como en realidad un producto, uno entre x que multiplica y así evitaríamos la necesidad de aplicar la regla de la división. Procedemos entonces de la siguiente manera. Aplicamos la regla de la cadena, derivada de coseno, me va a dar la función menos seno. El argumento no lo cambio, y es sobre x. Y esto lo multiplico por la derivada del argumento, pero como decíamos, 1 entre x es un término constante, se queda tal cual, por la derivada de y, pero la derivada de y vale 1. Y ya solo nos hace falta simplificar. Ahora, al hacer el producto, en este caso, más por más, quedará menos. Tengo x cuadrada dividido entre x, entonces esta x de aquí se va a cancelar con una de acá, de modo que solo quedará menos x, que multiplica la función seno de y sobre x. Y con esto terminamos nuestra derivada. Nuevamente, si te gustó el contenido del video, dale like y suscríbete. Muchas gracias.